buenas tardes. Mi nombre es Majo y me conocéis creo que casi todos aquí, todas. Y bueno, venimos a esta interesante conferencia, no sin antes, por supuesto, recordar a nuestra bien querida Rosa. Gracias a Rosa estamos aquí y esto continúa de esta forma tan bonita que ella ha construido. Y quiero que esté siempre en nuestro recuerdo y no la olvidemos jamás. Yo para ella, si he de pedir algo, desde luego sería un fuerte aplauso. Le aplaudimos entre todos. Y bueno, aquí os presento a José Antonio Alonso y él os va a hablar de un tema súper interesante, la habitabilidad. Es especialista y nada, preséntate tú, nadie mejor que tú para hacerlo. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias pues, a todas vosotras y a todos vosotros por la asistencia, también a los organizadores por invitarme. Es una conferencia, bueno, pues un poco bastante emotiva, ¿no? Por muchos factores, pero el principal, pues por la ausencia de Rosa Sánchez, a la cual le quiero dedicar esta ponencia. Los que tuvimos la suerte de conocerla y compartir buenos momentos, en mi caso la conocí en un lejano encuentro de Egea, en un encuentro de verano en Mas de Noguera. Bueno, pues nos quedamos con todos esos bonitos recuerdos. Bueno, pues la charla va un poco dirigida a la salud del hábitat y a la importancia que tiene de ser conscientes de los lugares donde pasamos más tiempo a lo largo de toda nuestra vida. En realidad, la salud es holística y deberíamos de contemplarla desde una óptica holística. Hay multitud de factores de riesgo que pueden condicionar la misma. Por una parte, pues bueno, estaría todo lo que es el tema de la genética, que al final, a día de hoy, gracias a la epigenética, sabemos que es lo que menos cuenta, porque podemos nacer con una predisposición a sufrir una determinada enfermedad, pero gracias, como digo, a la epigenética sabemos que si llevamos un correcto estilo de vida, un estilo de vida saludable, ejercicio físico, alimentación, todo lo que ya sabemos, sumado a un control de factores ambientales, que al final es lo que más incide en nuestra salud, podemos revertir esa predisposición a sufrir esa enfermedad X, ¿no? Y bueno, gozar de buena salud a lo largo de toda nuestra vida. Y es un poco por lo que estamos aquí hoy, para hablar, recalcar un poco la importancia de esa calidad del ambiente en nuestros lugares habituales, en nuestro hábitat. Por tanto, la salud y el hábitat están íntimamente relacionados. Pensad que el ser humano de hoy pasamos en torno a un 90% de toda nuestra vida en el interior de edificios. Es decir, hoy en día, digamos que el patrón ha variado mucho. Nuestros abuelos, no hay que retroceder muchas generaciones, vivían en su mayoría en y del campo. Es decir, trabajaban de sol a sol, prácticamente iban a dormir a viviendas que evidentemente también eran mucho más saludables que las que posiblemente tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? Hoy en día. Ese 90% de tiempo también se fracciona, y aquí es el tema importante, en que un 50% de toda nuestra vida la pasamos en nuestro hogar, ¿vale? Realmente nuestro hogar es nuestra tercera piel. O sea, encontramos una primera piel que sería la epidermis, la segunda piel serían la ropa, el calzado que vestimos, pero la tercera piel, sin lugar a dudas, son esas paredes, ese techo, esa envolvente arquitectónica que nos protege de numerosos agentes externos, pero que a su vez puede albergar pues algunas contraindicaciones que ahora vamos a ver
más detalladamente. Y además, si seguimos rebuscando, y un poco el título de la ponencia de hoy, el dormitorio, nuestro taller nocturno de reparación celular, realmente aquí, en ese espacio, en ese dormitorio, pasamos 1/3 de nuestra vida. Eso lo hemos escuchado muchas veces y es una realidad, ¿vale? Por tanto, dime dónde duermes y te diré de qué padeces. Al final es la clave para tener una buena salud, porque ahí, inevitablemente, en nuestra vida, trabajando en la calle, cuando estás por ahí, estás sufriendo radiaciones, estás sufriendo tóxicos que son difícilmente esquivables, por decirlo de alguna forma. Pero al final es bastante fácil conseguir un espacio limpio para dormir, y es esencial, porque si no logramos tener un espacio vital lo más limpio posible, nuestras células no se van a regenerar. Entonces, el objetivo un poco en los estudios que llevamos realizando ya más de 15 años es conseguir replicar los mismos valores o acercarnos a los valores que podríamos encontrar en plena naturaleza, en todos los diversos puntos que ahora vamos a detallar, y meterlos en nuestro dormitorio, ¿vale? Crear un dormitorio lo más limpio posible, dentro evidentemente de cada particularidad. Bueno, la geobiología, también conocida como medicina del hábitat, ha estudiado y estudia desde hace muchas décadas la relación que tienen diferentes factores de origen natural, como pueden ser corrientes de agua subterránea, fracturas geológicas, redes energéticas, Harman, Curry, hay muchos más factores, pero estos son los más conocidos. Pues lo que estudia la geobiología es esa incidencia al dormir o al permanecer mucho tiempo en esa misma vertical. Sabemos, y a día de hoy podemos medir con equipos técnicos, ¿vale? Con aparatología, de alguna forma las perturbaciones que crea el agua, el flujo de agua en movimiento en los estratos que tenemos debajo de nuestros pies. Eso crea unas diferencias en la emisión de la radiactividad, unas diferencias en el campo geomagnético terrestre, unas diferencias en la ionización, unas diferencias en el campo electroatmosférico, pero unas diferencias que si tenemos vamos a simular que aquí hay una corriente de agua en esta vertical, las diferencias están aquí. Cuando yo mido con el equipo aquí y salgo de esa zona perturbada, el equipo se calma y ya vemos la homogeneidad, ¿vale? Y si volvemos, encontramos otra vez esos picos. Entonces, esos picos, esas perturbaciones es lo que le va mal a la biología. Pero fijaos que, claro, el geobiólogo que vivimos en pleno siglo XXI nos hemos tenido que reciclar bastante, porque realmente hace 30 o 40 años ir con unas varillas de L, un péndulo, una brújula y el que se lo podía permitir un contador Geiger, pues casi que era suficiente, no había más. En cambio, hoy en día estamos ya hablando de la red 5G, o sea, es increíble todo lo que el ser humano hemos incrementado la electropolución y la contaminación también química en el interior de nuestros espacios y también, por supuesto, en la calle, ¿no? Entonces, debido a ello, pasamos de la geobiología a la biohabitabilidad, que es un término que de alguna forma engloba de forma holística todos los factores naturales, pero también todo lo que nos encontramos a nivel artificial. De alguna forma, sabéis que cuando vamos a vivir a una casa nueva, nos compramos una vivienda o nos la hacemos desde cero, para que esa vivienda, o sea, tenga un certificado, sea habitable desde el punto de vista legal, el Código Técnico de la Edificación pues, estableció en su día que esa vivienda tiene que obtener lo que se conoce como cédula de habitabilidad. Pero esa cédula de habitabilidad, la cual se consigue a través de un examen a la vivienda, prácticamente todos los puntos que se analizan son factores técnicos del edificio. O sea, hay muy pocos factores que tengan que ver con la biología, porque al final lo que parece que se les haya olvidado que lo que vamos a vivir dentro de esos edificios somos seres vivos. O sea, pueden haber plantas, pueden haber animales y por supuesto van a haber personas, ¿no?
En cambio, no se estudia que una antena de telefonía móvil esté cerca de esa vivienda y esas microondas vayan a penetrar el muro y nos vaya a afectar. No se estudia que una instalación eléctrica sea biocompatible para evitar campos eléctricos en una zona de descanso. Tampoco se estudia que esa pintura decorativa final que vamos a poner esté emanando compuestos orgánicos volátiles cancerígenos. No se estudia. Entonces, el término biohabitabilidad, ese bio va porque lo que nosotros hacemos va en consonancia con todos los factores que se deja el Código Técnico de la Edificación sin evaluar y que ojalá algún día sea de obligado cumplimiento para habitar una vivienda examinar todo lo que vamos a mencionar hoy, ¿vale? Pero bueno, por lo menos a día de hoy, pues bueno, podemos de forma particular examinar el lugar donde vivimos. Bueno, ¿y qué parámetros analiza la biohabitabilidad? Bueno, realmente son muchos y muy diversos. Por cuestiones evidentemente de tiempo, no vamos a detallar o a profundizar en todos, vamos a hablar pues de las bajas y de las altas frecuencias, pero a mí me gustaría un poco resumiros todo en una breve pincelada y también dejar un poco de tiempo al final de la ponencia por si surge algún tema interesante que deseáis que profundicemos, pues también dejar ese tiempo para, pues en un momento dado, comentar. Bueno, empezamos el análisis con un examen, ¿no?, de parámetros ambientales externos, porque estos pueden tener de alguna forma relación con muchos factores de riesgo que estemos midiendo dentro de la vivienda. Al final hay que analizar qué hay fuera ese día. Luego ya, como puntos fundamentales, pues bueno, parámetros técnicos de la instalación eléctrica. Uno fundamental sería la impedancia óhmica de la puesta a tierra. O sea, la puesta a tierra al final es el desagüe de los campos eléctricos. Para evacuar campos eléctricos necesitamos una tubería. La tubería sería la toma de tierra en términos eléctricos. Entonces es un punto fundamental saber qué impedancia, que sería la resistencia que tiene esa cañería, entre comillas. Eso se mide en ohmios, ahora detallaremos un poco y con el equipo que lo hacemos y demás. Los campos eléctricos alternos es un punto que vamos a profundizar un poco, entonces no pierdo el tiempo aquí, ahora lo comentamos. Los campos magnéticos alternos también lo vamos a profundizar, entonces lo paso. Los armónicos de red, la conocida o vulgarmente llamada electricidad sucia, es un tema interesante porque hace unos cuantos años prácticamente no existía electropolución en este sentido. En cambio, hoy en día, sobre todo, el gran precursor de este tipo de contaminación adicional en nuestra red eléctrica está causado por la instalación masiva de contadores eléctricos telegestionados, ¿vale? Sabéis que la compañía eléctrica de turno mandó hace tiempo pues al paro a la persona que pasaba por casa cada mes, cada 2 meses, para ver nuestro consumo mensual. Entonces ahora se encarga el propio contador, a través de la telegestión, en mandar pues cada hora el consumo que tenemos, ¿vale? El problema es que ese envío de datos se hace gracias o a pesar de la tecnología PLC, Power Line Communication. Es inyectar datos a altas frecuencias o a frecuencias medias en kilohercios por la red eléctrica. Claro, esto hace que esos kilohercios ya están en el rango de las radiofrecuencias. O sea, ¿qué pasa? Que ahora nuestra instalación eléctrica también está haciendo las veces de antena, emisora de frecuencias de radio, las mismas que lleva ese paquete de datos cada vez que el contador lo emite y circula por nuestros cables, el nuestro y el del resto de vecinos, ¿vale? Entonces es interesante saber qué niveles de armónicos de red tenemos, porque lo bueno de todo esto, de todo lo que vamos a comentar, es que para casi todo encontramos medidas correctoras más o menos económicas y muchas veces incluso gratuitas.
En este caso, simplemente instalando un contador, o sea, un filtro para el contador, un filtro que filtre esa tecnología PLC, ya nos estamos quitando en torno a un 99% de todo lo que la compañía nos está metiendo, incluso nuestras propias luminarias, electrónica que tengamos en casa y tal, que también puede contaminar un poquito la instalación. Ese filtro también filtra en gran medida esa electropolución que nosotros generamos, ¿vale? Entonces, como digo, son de alguna forma recursos que están bastante a la mano, solo tenemos que conocerlos. Bueno, también estaría muy importante, y es el principal tema, ¿no?, por el que la gente llama para hacer un estudio de viabilidad, las ondas electromagnéticas, las radiofrecuencias, las microondas, como lo queramos llamar, el 5G, la telefonía móvil, wifi, inalámbricos, es lo que más en boca de todos está, lo más conocido, ¿no? También vamos un poco a profundizar, entonces paso al siguiente. Los campos eléctricos continuos sería la electrostática. Esto es cuando, a todos nos ha pasado, bajas del coche, tocas la maneta metálica y te da un chispazo. O sea, eso es porque o bien el tejido del sillón del asiento, o bien la ropa que llevamos, o bien el aire que ha cargado electrostáticamente la chapa del coche, entra en contacto nuestro cuerpo con esa chapa y como hay una diferencia muy elevada de potencial eléctrico, se produce una descarga, ¿vale? Entonces, claro, en casa puede, aunque me ha pasado, en Valencia conocí a una chica que puso una tarima flotante y no se me olvidará, medí 6.000 voltios de tensión simplemente por hacer así, friccionar un poco con la suela del zapato. 6.000. Ella me llamó en su caso y era evidente, porque la pobre cada vez que tocaba una maneta de una puerta saltaba una chispa y estaba nerviosa, estaba irritada, normal. Pero a veces no hace falta saltar una chispa. O sea, en el ámbito de la física sabemos que esa chispa, ese chispazo visible, se produce a partir de los 2.500 voltios de diferencia de potencial, pero podemos estar soportando 1.000 voltios. Claro, estos 1.000 voltios, entended que es un voltaje sin amperaje, por eso no notamos nada, no hay amperaje, pero sí que hay una irritabilidad porque el voltaje está ahí. Podemos estar durmiendo con 1.000 voltios porque dormimos con ropa de cama electrostática o con ropa, un pijama, o hay un pavimento sintético, una pintura plástica, una cortina, y cuando el aire pasa por esa cortina, también a nivel de iones vicia bastante el aire, hay una pérdida de iones positivos. Bueno, pues todo eso lo analiza la electrostática, ¿no? Los campos magnéticos continuos sería lo mismo que genera un imán. O sea, un imán está generando un campo magnético de forma continua en el tiempo, permanente. Pero al final es lo mismo que si vivimos dentro de un edificio de viviendas típico con estructura de hormigón armado. Ese hormigón armado lleva pues varilla de acero corrugado, probablemente o casi sí o sí, se han puesto un planchel de aluminio, de material ferromagnético con un mallazo, puede haber vigas metálicas. Bueno, pues todo eso está generando continuamente un campo magnético, ¿vale? Claro, aquí lo interesante es ver hasta dónde llega, si existe ese problema, para las zonas de larga permanencia, especialmente la cama, alejarlas de ese espacio. Pero fijaos que muchas veces somos nosotros los que incorporamos a casa, por ejemplo, mobiliario con partes ferromagnéticas. Típico, un somier metálico, muy típico, un colchón con muelles, una mesa, una silla de metal, está generando un campo magnético en muchas ocasiones. Hay otros materiales que no son ferromagnéticos, no todos los metales generan ese problema, ¿no? Entonces, pues bueno, es un factor, como digo, bastante importante. La radiactividad, antes de comenzar la ponencia estábamos comentando con unos compañeros el tema de la radiactividad, que de alguna forma estamos adaptados a la radiactividad de fondo que está emanando la corteza terrestre en nuestro lugar geológico, ¿vale? Los diferentes estratos que están debajo de nuestros pies, esos minerales están continuamente en desintegración radiactiva y podemos con un contador Geiger, de hecho sabemos los niveles de todas estas zonas porque hemos venido muchas veces a medir los niveles naturales a los que la biología humana, por estar muchas generaciones viviendo en esta zona, estamos adaptados.
El tema es que cuando tú te haces una casa, te la compras o te la rehabilitas, muchos materiales de construcción no son de kilómetro cero. Igual vienen del centro peninsular, que allí la geología es totalmente diferente, allí es granito, literalmente, o en la zona de Galicia. Entonces, claro, podemos medir materiales que sean como 4 veces más radiactivos de los que habitualmente encontramos en la geología local y a los que estamos, digamos, adaptados, ¿no? Entonces, es interesante también un poco saber qué tenemos y, sobre todo, si se va a hacer una rehabilitación y así, pues medir un poco antes de instalarlos. El gas radón, que sería la segunda causa de cáncer de pulmón, es un factor muy importante y que gracias al Código Técnico de la Edificación ya se ha incluido para obtener la cédula de habitabilidad. Este es uno de los pocos factores biológicos que sí que se tienen en cuenta a día de hoy en la construcción, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de valores legales a los que una vivienda no puede sobrepasar, ¿no? También nosotros lo consideramos muy importante y por defecto siempre lo analizamos. En esta zona no tenemos problemas de radón porque la geología, como digo, los niveles son bajos de radiactividad. Vivimos en una zona bastante calcárea. El problema es que muchas veces cuando has metido muchos materiales... Yo he estado en casas que tienen un pavimento, un grés, pues vitrificado con sales de uranio, que sí, se vende, porque son bonitos, brillan y la gente los compra, o un suelo de granito, y en esas viviendas los niveles son bastante superiores a la vivienda de al lado, que tiene un pavimento pues típico de un terrazo, por decir algo, ¿no? Entonces, ojo con esos materiales porque pueden incrementar el gas radón. Y ya entraríamos un poco aquí en factores de origen natural, que ya los hemos mencionado, pues esas corrientes de agua, fracturas geológicas, redes energéticas, que desde antaño pues se están estudiando y lo interesante es eso. Yo tengo muchos casos bonitos aquí muy cerca, en Valencia, pues nunca olvidaré y además fue uno de mis primeros casos, así que... Porque al final esta labor es muy gratificante, ¿no? Cuando una madre te llama al cabo de 2 o 3 semanas y te dice, como en este caso, pues la niña se orinaba, tenía pesadillas, ya con 9 años, y no podía dormir. Y nada, fuimos a casa, la habitación era, no os podéis imaginar lo pequeña que era, porque no había ninguna posibilidad de cambio de ubicación de cama, no se podía hacer nada. La cama estaba aquí, el armario aquí, una ventanita, y es lo que hay. Y se detectó una corriente de agua subterránea que incidía en la zona de la cabeza, de ahí para adelante, digamos. El cuerpo estaba limpio, ¿vale?, de alteraciones. Claro, encima la niña pues tenía la altura de 9 años y como no se podía cambiar nada, le dije a la madre que duerma al revés, que ponga la almohada donde ahora pone los pies. Como digo, a las 2 o 3 semanas me llamó y fue muy gratificante, uno de mis primeros casos, pues en los que la madre me dijo eso, ha cambiado totalmente y a nosotros también porque al final pues ya no nos hace despertarnos y tal. Entonces un poco que veáis que realmente es fácil a veces te dice la gente es que no puedo mover, es que tal. Realmente si aquí hay un problema, a veces con mover medio metro te cambia totalmente el sueño y si te cambia el sueño, o sea te cambia la vida. Y ya dentro de este tipo de, bueno, seguimos con factores de alguna forma artificiales, las ondas acústicas, medimos también el ruido pues de aéreos, de impacto, de tráfico, comercios, industria, la luz, es un tema, luego si queréis podemos, si os apetece profundizar un poco, es un tema que me apasiona porque tiene mucha relación con la salud que podemos disfrutar o con las perturbaciones de salud que podemos sufrir, simplemente la elección, la buena o mala elección de una simple bombilla. No os podéis imaginar la mayoría de iluminaciones que parpadean mucho, que tienen el conocido flicker, que nosotros no somos conscientes, pero nuestro nervio óptico, si una bombilla fliquea, como solemos mencionar,
Si tiene flicker quiere decir que parpadea mucho. En un periodo de un segundo igual está parpadeando miles de veces. O sea, no somos, a ojo humano no podemos ver. Esta iluminación, por ejemplo, está parpadeando, pero no somos conscientes. En cambio, nuestra pupila se tiene que estar adaptando tantos hercios como esta iluminación parpadee, ¿vale? Entonces, de eso a comprarte una simple bombilla free flicker, no hay nada que ver. O sea, es un cambio bestial. La temperatura del color. No es lo mismo poner una bombilla en una estancia de uso nocturno o de uso pues 2 horas antes de ir a dormir a una estancia, por ejemplo, una cocina donde estás trabajando durante el día, necesitas otro tipo de iluminación. O sea, una iluminación o más cálida o más fría. También es un punto importante que analizamos. Y luego estaría el índice de reproducción cromática, que es un poco, siempre la referencia es el sol. El IRC sería cómo de bien reproduce todas las frecuencias del espectro que de alguna forma refleja el arco iris, ¿vale? Y esto se mide pues en tanto por ciento. Hay luminarias, estas por ejemplo estarían igual en un 80%, pues las que nosotros recomendamos están en más de un 95% de IRC. Es decir, son prácticamente luz solar. O sea, es una réplica bastante conseguida, ¿no? Y son cosas, como digo, muy baratas, porque al final hoy en día una bombilla BioLED la tienes por 5 euros y a veces te estás gastando más dinero y al final el que te vende la bombilla no tiene ni idea de esto, porque es así de triste. Es como el que te vende un móvil, tú le preguntas qué índice SAR tiene y te va a mirar con cara de póker. Y te está vendiendo un móvil. Es como si lo compararas con que te vas a comprar un coche y preguntas, ¿este motor es gasolina o diésel? Y el mecánico te dice, ¿eso qué es? Para mí es lo mismo. Entonces, basta con que te informes un poco para saber comprar bien. Y ya entramos un poco con el tema de calidad del aire. Pues un factor fundamental sería la cantidad de formaldehído que tenemos en nuestras estancias. El formaldehído sabéis que es un cancerígeno, ¿vale? De la categoría 1, o sea, lo más peligroso que hay a nivel de compuestos orgánicos volátiles. Realmente es un gas. Y sabéis que está en todos los tableros que llevan madera prensada, el aglomerado. Eso se prensa, bueno, pues mezclado con una cola. Esa cola lleva formaldehído, que debería estar prohibido, pero se comercializa. Y ese formaldehído, cuando hay a determinados grados, pues empieza a volatilizarse, ¿vale? Eso se puede medir y tenemos todo lo que vamos a ver, lo medimos dentro de unos valores biológicos que tenemos de instituciones independientes. Bueno, diferentes compuestos orgánicos volátiles, también un poco pues de lo mismo, pero también pinturas, plásticos, materiales de construcción, partículas y fibras, también muy interesantes. Claro, no lo vemos, pero aquí hay partículas en suspensión que estamos inhalando. Fuera también hay, y un poco el reto es que dentro de una casa no haya más que fuera. Nosotros lo que hacemos siempre es una medición exterior, porque el aire de fuera no lo podemos mejorar a nivel de material particulado, y luego una comparativa interior, y a veces los niveles interiores son mucho más elevados. Ahí pasa algo, hay que investigar de dónde proviene para subsanar el problema. La humedad relativa del aire, bueno, sabéis que debería de estar entre un 40 y un 60%, es un punto que aunque lo podemos medir cualquiera, pero también para orientar lo medimos, porque también tiene mucha incidencia, por ejemplo, cuando medimos campos eléctricos alternos, ¿vale? Si hay mucha humedad nos va a falsear el valor y si hay poca también. El dióxido de carbono lo generamos nosotros con la respiración, también con la combustión, y hay que tenerlo un poco controlado. Los iones, la cantidad, la carga iónica, tanto positiva como negativa, pues también es un factor muy interesante. Hay materiales electrostáticos que se roban esos iones negativos, ¿vale? Simplemente estar ventilando, lo hemos comentado antes, con una cortina con material electrostático, lo que está haciendo es pasar el aire, pero los iones negativos se quedan en ese material electrostático y solo te entran positivos. Y en la naturaleza vemos que hay un balance más o menos del 60-40, 60 negativos y 40 positivos. En la realidad es que en espacios interiores lo que más predomina son los positivos. Hay casas que no tienen iones negativos y eso muchas veces es por esos materiales sintéticos. Y lo mismo con la electricidad atmosférica interior.
Hay veces que mides mucho campo electroatmosférico y siempre es por algún material que está dando la lata y que es fácilmente suprimible o sustituible por otro tipo de material. Como decía un poco, trabajamos con valores de instituciones independientes, los valores en verde serían el objetivo, los valores que encontramos en plena naturaleza, en entorno no contaminado, y ya bueno, pues vamos subiendo escalones hasta valores extremos que deberíamos de alguna forma atajar esos problemas de forma urgente, ¿vale? Dependiendo del valor se le da una prioridad u otra. Bueno, un poco lo más conocido, ya lo comentábamos antes, sería la contaminación electromagnética, ¿no? Claro, aquí cuando hablas de CEM, de contaminación electromagnética, muchas personas, pues reacios, ¿no?, a querer entender que hay de alguna forma una relación causa-efecto con muchas enfermedades debido a la exposición a campos electromagnéticos, pues te dicen, nos comentan, bueno, es que campos electromagnéticos siempre han habido en la Tierra. Yo les digo, es cierto, y les pongo ejemplos. El primero, el Sol. Es evidente, hay un campo electromagnético potente, esencial para la vida, pero que de alguna forma nos está emitiendo unos niveles pues, tanto de espectro visible como de radiactividad, como de bueno, un sinfín de frecuencias, ¿no? El campo electroatmosférico, o sea, esa rotación del núcleo ferromagnético de la Tierra también está generando bueno, pues otro tipo de campo natural que en algunas ocasiones, debido a tormentas solares, fluctúa bastante, como podemos ver en este tipo de gráficas. Otro, por poner un ejemplo, pues cuando hay una descarga eléctrica de una tormenta, vemos que hay un campo electroatmosférico muy potente, ¿vale? Y hay una diferencia de potencial a medida que vamos subiendo metros hasta la ionosfera, pues más que evidente. Son campos electromagnéticos que han estado ahí siempre. Otro, la radiactividad natural. La radiactividad natural, como decía, va a fluctuar, va a variar mucho de un lugar geográfico a otro, ¿vale? Como decía, en nuestras zonas, ¿vale? Pues todo lo que es el arco mediterráneo, la geología que predomina es el suelo calizo, con lo cual los niveles son bajos, pero fijaos lo que ocurre en el centro peninsular o en la zona de Galicia. Los niveles están en rojo porque el suelo es granito puro. Dentro de este sinfín de fuentes de campos electromagnéticos a los que estamos habituados a convivir hoy en día, pues podemos encontrar todo esto: centros de transformación urbanos, teléfonos inalámbricos DEC, el propio teléfono móvil que llevamos en el bolsillo, cocinas de inducción, tendidos eléctricos, estaciones base de telefonía móvil, tablets, e incluso el monitoreo de bebés, las escuelas que se han digitalizado mucho, el horno de microondas o un simple radiodespertador que tenemos aparentemente inofensivo que podemos tener en la mesilla de noche, ¿no? Claro, aquí el tema es, ¿por qué unos valores, esos valores que han estado ahí siempre, no nos afectan y todo lo artificial sí? Bueno, pues porque todos los fondos de campos electromagnéticos naturales están ahí desde el origen de la vida. Desde que se generó el primer organismo unicelular en el planeta Tierra, esos campos electromagnéticos ya estaban ahí y además variaban muy poco de lo que conocemos hoy en día. Sabemos que la biología humana, pero también vegetal y animal, se puede ir adaptando, pero a pequeños cambios en periodos de tiempo muy largos. O sea, periodos de tiempo hablo de quizá miles de años para adaptarte a unos pocos nanoteslas de más. Y no tenemos tanto tiempo. El problema es que hemos generado una electrocontaminación tan bestial en tan pocas décadas, porque todo esto nuestros abuelos no lo conocían en gran medida, que evidentemente la biología humana no puede estar adaptada en tan poco tiempo, ¿vale? ¿Y por qué tiene tanta repercusión en nuestro organismo? Bien, pues porque el ser humano es bioelectromagnético. De alguna forma sabemos que nuestras células emiten campos electromagnéticos, al igual que nuestro corazón. Nuestras neuronas se comunican por impulsos eléctricos. En realidad, todo nuestro organismo genera un gran toroide bioelectromagnético que, por tanto,
cualquier frecuencia, cualquier onda, cualquier campo electromagnético externo puede condicionar el correcto funcionamiento de dicho bioelectromagnetismo, ¿vale? Dentro de los factores que vamos a tocar hoy, el primero serían los campos eléctricos alternos que hemos mencionado antes. Vamos a sumergirnos un poco más en fuentes, en qué es esto. Bueno, pues las principales fuentes siempre son internas, ¿vale? Porque fuentes externas, por ejemplo, una línea eléctrica que tenemos fuera de casa, aérea o soterrada, la propia estructura del edificio va a drenar, a derivar a tierra dichos campos eléctricos. Por tanto, no tenemos que combatir, que preocuparnos con lo que tenemos ahí fuera a nivel de campos eléctricos, ¿vale? En cambio, dentro de casa sí que tenemos que mirarlo mucho porque las distancias son muy cortas y al final también los campos eléctricos a 1 metro de distancia se acoplan corporalmente bastante bien al organismo humano, ¿no? Entonces, lo que hacemos en un estudio siempre, fundamentalmente, es cualquier equipo eléctrico, electrónico que esté permanentemente conectado a la red eléctrica, conviene que tenga una correcta conexión a tierra. No todos los electrodomésticos que podemos tener en casa la tienen. Una parte puede ser la causa la clavija, porque no sea una clavija chuco, ahora veremos qué tipo de clavija es, y otra porque simplemente el enchufe o la instalación no tenga directamente o no haya continuidad a la pica de toma de tierra de nuestra instalación. Luego también que sepáis que bueno, pues hay varios cientos de metros de cables en una única vivienda para distribuir pues todos los circuitos que tenemos que dan suministro a toda la iluminación, equipos, todos los enchufes que están en paredes, en techo, incluso en suelo, y que si no se monta todo esto con criterios de biocompatibilidad, con materiales, bueno, pues los llamamos apantallados, derivados a tierra y demás, de hecho generan fuertes, elevados campos eléctricos. Claro, aquí cuando la casa ya está hecha, lo interesante es ver las paredes que más cerca están de los lugares donde más tiempo pasamos. El más importante, ya lo sabéis, la cama, lo que tenemos detrás del cabezal. Es muy típico, enchufes a los lados, los interruptores para la luz, incluso a veces dejamos el móvil cargando o una luminaria de mesilla de noche. Todo eso que tenemos ahí habría que analizarlo porque al final os comento, de todo lo que yo he analizado, y como digo llevo 15 años, deduzco que el 98%, por no decir más, de la sociedad hemos dormido, el que no se lo haya solucionado todavía, a niveles extremos desde que nacemos hasta que morimos. Nos pasamos toda la vida sin saberlo, porque al final no se ven los campos eléctricos, durmiendo con tensiones que no necesitamos, que están repercutiendo en nuestra glándula pineal, por tanto se repercuten en la secreción de la hormona melatonina, que es esencial para tener salud y además para tener sueño. Por eso muchas veces tenemos insomnio. Y realmente no podéis imaginar lo sencillo que es dormir libres de campos eléctricos. No lo he traído, pero hace un par de días el último mensaje de Telegram que me mandó una señora de Alicante, me comentaba simplemente por eliminar los campos eléctricos, el cambio que había tenido de no poder dormir, levantarse aplomada, de un día a otro. O sea, incluso me comentó, me he esperado unos días porque creía que podía ser casualidad de un día a otro que por lo que sea haya dormido bien, pero dice, pero veo que no, que es continuo el bienestar. Entonces, realmente, sobre todo cuando también tienes niños, te entra impotencia, ¿no?, de ver que muchos padres desconocen esto y que estas criaturas están durmiendo con una cuna, pues, no hace falta que haya un enchufe, simplemente si ese enchufe de aquí a aquí o por aquí arriba pasa una instalación, esta pared está generando un campo eléctrico, solo hay que eliminarlo, ¿vale? Hay diferentes opciones, ahora comentamos. Esto es un poco una representación para que veáis lo que una persona, bueno, pues que no sea consciente de todo esto puede estar soportando en su lugar de descanso, en ese lugar tan íntimo y tan importante que deberíamos de tener. Esto es una representación, bueno, pues de un cableado eléctrico que baja por la pared para dar suministro a enchufes, a interruptores, y hay una pérdida
de campos eléctricos que por diferencia de potencial siempre buscan el suelo. El problema es que nuestro organismo, el cuerpo humano, es 70% agua. Cuando nos acostamos, ese 70% agua, nuestra masa corporal absorbe esos campos eléctricos. Entonces dormimos tensionados, muchas veces apretando los dientes, no me extraña. La medición de los campos eléctricos alternos la realizamos con este tipo de instrumental. También medimos, porque es muy importante medir la tensión inducida corporal. Invitamos a las personas de casa a que se tumben en la cama y con un borne y un voltímetro les medimos la tensión inducida corporal que hay en su propio organismo, ¿vale? Que simplemente desconectando la red eléctrica baja, normalmente baja a niveles aceptables, ¿vale? Y los valores biológicos de referencia, pues bueno, sería un poco, por ejemplo, para valores con el equipo conectado a tierra, la idea sería no superar 5 voltios por metro, que es la unidad de medida. Como os decía, la sociedad duerme literalmente con campos eléctricos a nivel extremo, porque un poco la media que yo llevo midiendo por ahí, si 50 voltios metros ya es crítico, la media está entre 80 y hasta 300. Mis padres tenían 900 voltios metro, estuvieron 2 días cuando compraron el piso y ya, bueno, pasé yo por allí y se solucionó, se han quedado con 2 voltios por metro, súper sencillo, solo, como digo, hay que conocerlo. Pero si no lo hubiéramos sabido, pues hubieran estado allí. Entonces, al final cada vivienda es un mundo y cada estancia también, y cada dormitorio también. ¿Qué podemos tener? Campos eléctricos de nuestra instalación, pero también del vecino contiguo. A veces esta pared es contigua al vecino contiguo, ¿vale? Entonces, el vecino, aunque tú desconectes tu instalación, el vecino tiene sus cables y esos cables están generando, aunque en menor medida, una contaminación eléctrica hacia tu casa, ¿vale? Entonces, en esos casos hay que hacer un tipo de apantallamientos que ahora mencionaremos, pero cuando solo tenemos problemas en nuestra instalación, lo más práctico y cómodo es instalar un desconector automático de fase. Es un dispositivo, aquí se ve muy grande, pero es del tamaño de un magneto térmico, como los que tenemos en el cuadro eléctrico, y simplemente lo que hace es, cuando tú te vas a dormir, te acuestas en la cama, apagas la última lámpara, la de la mesilla de noche o la general del dormitorio, y a los 2 segundos ese magneto térmico automático desconecta desde el cuadro eléctrico o desde fuera del dormitorio la tensión eléctrica que pasa por el cable. Al final un poco siempre me gusta poner el símil para entender, porque hay personas que te dicen, bueno, yo es que duermo sin una luz encendida ya, pero ese cable está en tensión. Al final el símil sería una manguera, si tú la conectas a un grifo, y digamos la salida de la manguera la taponas, esa manguera va a estar con presión, ¿vale? El agua va a generar una presión. En términos eléctricos, esa presión hídrica sería tensión eléctrica. Es decir, es independiente que esa iluminación final esté encendida o apagada para que ese cable esté en tensión y por tanto esté generando un campo eléctrico permanente las 8 horas de sueño, ¿vale? Entonces, de esta forma se corrigen muchas casas. Pero como digo, hay otras veces que esto no funciona. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo quite lo mío si me va a generar el vecino un campo eléctrico. Entonces, en esos casos nos vamos ya más a apantallamientos a través de pinturas electroconductivas. Hay pinturas con base de carbono que simplemente con una capa de pintura, es una pintura oscura como la mina de un lápiz, es muy electroconductiva, tú luego pintas encima, por ejemplo, la habitación de mi niña, pues está pintada así, ¿vale? Luego la hemos pintado de blanco encima. Y esa pintura la derivas a tierra, a una buena toma de tierra, y el dormitorio de mi hija es un piso convencional, 300 voltios metro de media, podía haber estado la niña durmiendo así. Hemos conseguido 0. Y simplemente pintando, porque es pare contiguo a un vecino y el biosuite el aparato no hubiera funcionado. Lo de la toma de tierra es esto, ¿vale? Hay que poner una plaquita, conectar a un enchufe chuco con toma de tierra. Bueno, al final hay que estudiar cada caso y ver si es factible. También que sepáis que si vais a hacer, bueno, una casa desde cero, por supuesto, o una rehabilitación, o a veces para subsanar algún problema en un dormitorio que ya estamos ocupando, simplemente sustituyendo
el cableado eléctrico que pasa por detrás de nuestra cabeza, de nuestra nuca, y poniendo un cableado eléctrico apantallado, que la única diferencia es que veis la vaina protectora de PVC o del material que sea exterior, pero dentro veis que hay como una envolvente metálica, como el papel de aluminio que no se debería de poner en los bocadillos. Bueno, pues esta envolvente va recubierta, va aislada con un cable pelado que se conecta a tierra, entonces lo que hace es, qué mal suena esta palabra hoy en día, confina el campo eléctrico y lo deriva a tierra. Esto sería un cable, ¿vale?, que está emitiendo, como estos de esta pared, un campo eléctrico al ambiente. Tú pasas por aquí y se te acopla, pero el campo eléctrico no puede salir, porque está confinado y está conectado a tierra, encuentra un camino más fácil y se drena a tierra, ¿vale? La puesta a tierra, que va muy al hilo de los campos eléctricos alternos, sería un poco, como hemos dicho, el desagüe de dichos campos eléctricos. Lo principal es que nuestros electrodomésticos tengan un enchufe chuco. El enchufe chuco es el redondo, el que tiene las patillas estas metálicas de aquí, que entran en conexión con los enchufes, como estos de aquí, que tenemos en casa, con estas otras patillitas. O sea, esta patillita metálica y esta de aquí conectan, ¿vale?, hacen una continuidad con estas otras. Entonces hay una unión íntima y por ahí se genera ese drenaje a tierra de esos campos eléctricos, de esa estructura, pues una lavadora, un frigorífico o cualquier aparato eléctrico, ¿vale? Cuando no tenemos este tipo de enchufe, se puede igualmente la estructura metálica de cualquier electrodoméstico derivar a tierra, ¿vale?, que es un poco nuestro trabajo, las cosas que no tienen tierra, dársela para que no generen ese problema. Bueno, el equipo que utilizamos es un medidor de ohmios, ¿vale? Y la resistencia, ojo al dato, debería de estar siempre por debajo de 6 ohmios, que es la unidad de medida. Te encuentras de todo. Aquí en Valencia, por ejemplo, la última casa que hicimos en el Cabañal no tenía instalación eléctrica, una casa vieja, estaban rehabilitándola, bueno, tocaba poner picas y ya está. Pero hay casas que no tienen, hay otras casas que están en 40 o 50 ohmios, prácticamente es como si no tuvieras casa. Por ejemplo, la casa del compañero Josep, que es un edificio de viviendas, pues también había problemas que están solucionando a nivel de comunidad de campos eléctricos, de puesta a tierra, y hay otras que están un poco al filo, 10, 15, 20 ohmios, y hay otras que están genial, hay casas que las mides 0, 2 ohmios, hay que comprobarlo, esto es uno de los primeros puntos, a partir de aquí ya se trabaja lo demás. Estamos hablando mucho de la toma de tierra de la casa, del entorno donde dormimos y tal, pero también debemos de ser conscientes de que estamos experimentando a nivel de la humanidad un gran experimento, ya llevamos unas cuantas generaciones, que nunca se había experimentado desde la existencia del ser humano, nunca antes, que es algo tan grave como habernos aislado de la Tierra, ¿vale? Nunca antes, yo no conozco ningún árbol, ninguna planta, ningún animal que vaya con suelas de goma por la vida. O sea, y así nos va a nosotros, claro, es que estás irritado, es que nerviosismo, es que no, normal. Por una parte, te estás comiendo, te estás quedando corporalmente con todos los campos eléctricos que te están lloviendo, iluminación, instalaciones, todo. Y por otra, y aquí menciono un libro bastante importante, y por otra, en este libro, mira, este libro es un libro que os recomiendo, se llama Earthing, con los pies descalzos, es una joya de libro, además muy baratito. Me daba lástima porque se estaba acabando, de la información que hay, de los estudios científicos y de la evidencia que hay de lo importante que es conectarnos a tierra y lo que lo nota el cuerpo cuando nos conectamos a tierra. Y además descubrí un dato que yo no conocía. Yo sabía que cuando, por equipos que tengo y tal, yo me medía tensión inducida corporal y si yo me descalzaba, esa tensión inducida la descargaba a tierra, ya no me saturaba. Pero en el libro explica una cosa que no nos habían contado hasta hoy, entre otras cosas porque no se puede patentar. Y es, ¿sabéis cuál es el mayor antioxidante que existe en el planeta Tierra? El mayor. Y es gratis.
Y está aquí, en la corteza terrestre, los electrones libres. Los electrones libres son el mayor antioxidante que hay, que tenemos al alcance de nuestros pies y nunca mejor dicho. Claro, no interesa decirlo. Por una parte no te los puedes vender y por otra, si te curas, se fastidia el negocio. También pensad que los radicales libres, imaginarlo como depósitos biológicos, ¿no? O sea, tenemos un depósito que está saturando, ¿no?, de radicales libres por las microondas, por lo que comemos, por el estrés, el trabajo, por todo. Y por otra tenemos una suela de goma que está diciendo no a unos electrones libres que son gratis y que pueden vaciar ese otro depósito. Es así, de cajón. Claro, yo cuando descubrí todo esto empecé a investigar. Y claro, te das cuenta de que lo más saludable es andar descalzos, pero no puedes ir toda la vida, en la vida cotidiana, estar descalzos, ¿no? Entonces, bueno, para cuando se puede, que sepáis que, por ejemplo, yo utilizo mucho la típica espardilla de suela de cáñamo, ¿vale? Incluso para zapatilla de andar por casa, la recomiendo esto, el par te cuesta 5 euros y duran mucho y es un material vegetal. Es prácticamente como ir descalzos, es una pasada. Las chicas y señoras no tenéis excusa, porque hay modelos para señoras muy chulos. Luego, para caballeros también, calzado ya de vestir, es muy fácil conseguir un calzado típico, que son más caros, pero con suela de cuero, que bueno, si somos animalistas y tal, va a ir un poco y tal, pero el cuero, sabéis, es una piel animal y drena muy bien los campos eléctricos y deja pasar, deja subir esos electrones libres. También incluso para calzado industrial hay calzado con el logo ESD, disipador de la electrostática, que también te ayuda a descargar y a recoger esos electrones. Incluso algunas líneas comerciales han sacado calzado comercial con suela de goma, pero con una electroconductividad bastante buena. Pero un poco, para mí, el gran descubrimiento fue, porque claro, tú te enteras de todo esto y abres el zapatero de casa y te das cuenta, voy a decir el 90%, pero en mi caso era prácticamente el 100% de todo lo que tenía, pues como os ocurrirá a vosotros y a vosotras, suela de goma. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Empiezo de cero? ¿Lo tiro? No. Quería algo que se pudiese adaptar a cualquier calzado, o a casi cualquier calzado, y poder seguir llevando. Por ejemplo, hoy yo no podía venir con suela de cuero porque estaba lloviendo. El cuero, lo malo que tiene es eso, el cáñamo, no estamos en época todavía. Y para mí fue un descubrimiento encontrar este tipo de talonera electroconductiva con un velcro y una tirita. O sea, llevo aquí una, bueno, llevo dos conectadas, ¿vale? Voy a enseñar aquí una que se verá mejor porque ahí tan bajo. Esto, realmente yo he hecho pruebas y prácticamente es como ir descalzos. Es una talonera que te pones, esto sería el talón, ¿vale? Entonces te pones por la zona donde iría la cordonera, ¿vale? Te lo cierras a tu medida con este velcro. Esto no se sale, bueno, yo las llevo todo el día, todos los días, muchos días y no se mueve ni nada. Pero lleva esta tirita textil con material electroconductivo y esta otra parte que es goma pero que también es electroconductiva, ¿vale? Esto lo que hace es, precisamente, está tocando al suelo, por aquí me sube en contacto con mi piel por dentro del calcetín esa tirita electroconductiva y realmente en un pavimento que sea natural, ¿sí? Sí, perdón. En un pavimento que sea natural, simplemente, pues, esto es como andar descalzo, realmente. Y sobre todo cuando está lloviendo es una pasada, porque claro, la continuidad es bestial y es como si fueras descalzo. Entonces, para mí fue un descubrimiento y desde entonces lo comparto, incluso a día de hoy, pues hemos traído, por si alguno necesita, también lo vendemos, ¿vale? Se vende por pares. Tenemos, perdona, ¿cómo? He olvidado tu nombre. Vale, Alicia está allí al final, cuando os vayáis, si queréis alguna, pues allí en la mesita hemos traído unas poquitas. Seguimos. Y ya pasamos con los campos magnéticos alternos. Los campos magnéticos alternos,
aquí sí que hay que ver otra vez los electrodomésticos, ¿vale? Porque cualquier electrodoméstico que esté en funcionamiento genera un campo magnético a su alrededor debido pues al transformador que lleva, al motor, las bobinas, etcétera, ¿vale? Ojo que muchos electrodomésticos no cortan. Me encuentro muchos, la última casa, un horno, como en mi casa me ocurrió, que no corta nunca el transformador. Es decir, el fabricante fabrica un electrodoméstico para que funcione con corriente continua, la corriente que nos venden es alterna, ¿vale? Entonces hay un transformador dentro, se tiene que transformar. Pero claro, el fabricante a veces deja el transformador trabajando las 24 horas desde que lo conectas hasta que se rompe, consumiendo energía, que esto también a nivel de costo económico al cabo del año es dinero. Pero sobre todo el tema que nos va hoy es que está generando un campo magnético. Es una tontería tener eso ahí. Entonces simplemente en el caso del horno, en mi casa, en esta última casa que analicé, un simple interruptor. Simplemente pues si el horno lo vas a utilizar 2 veces o 3 a la semana, 2 horas, pues esas 2 horas, 2 veces o 3 a la semana le das al interruptor, como le das al grifo cuando te lavas las manos o cuando apagas la luz. O sea, no tiene más. Son medidas súper económicas que te ahorran dinero y sobre todo salud. Pero sobre todo también cuando estén funcionando saber qué distancias debemos de tener. Normalmente a 1 metro de cualquier electrodoméstico el campo ya es mínimo, ¿vale? No ocurre lo mismo cuando tenemos fuentes externas. Aquí sí que las fuentes externas penetran, la frecuencia de 50 Hz penetra pues un muro de 1 metro de hormigón armado. Aquí no hay obstáculo para este tipo de frecuencias, ¿no? Entonces, claro, hay viviendas que están cerca de este tipo de instalaciones, muchas instalaciones están soterradas por debajo de la acera y a veces, no en las 2 aceras pasa la línea, pero cuando nos toca la China podemos tener un fuerte campo por nuestra acera y si tenemos las estancias cercanas a la calle, poder tener problemas. Pero sobre todo también las líneas que hay grapadas, esto lo conocéis sobre todo en calles viejas, grapadas a la fachada, aquí sí que a veces son líneas trenzadas y a veces una de las 3 fases hay un desequilibrio de fases y sí que yo he tenido casas que en una casa, por ejemplo, barría el campo magnético toda la casa hasta el interior y en otras, en 2 metros ya no tienes el problema, en otras prácticamente pues fastidia la primera estancia y en otras no hay problema, varía mucho, ¿no? Aquí también suele haber bastantes problemas y es cuando nos toca vivir cerca de un centro de transformación eléctrica, un centro urbano, ¿vale? Porque fijaos aquí lo que hay. Esto es una primera planta, esto es una habitación, ¿vale? La ventana de una habitación, aquí puede haber una cama, incluso aquí puede haber una cuna. ¿Y sabéis esto lo que genera? Esto otro. En esta representación veis las líneas de flujo magnético, imaginaos una vivienda aquí, justamente arriba. Aquí también tengo casos, y aquí muy cerquita en Valencia, pues de niños, sobre todo aquí el tema es la gran incidencia que tiene. Esto se sabe incluso desde primeros de siglo, ya habían estudios del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, que ya avalaban que había una incidencia muy superior de casos de leucemia infantil en niños que habían estado expuestos en periodos de tiempo largos. Evidentemente las enfermedades de alguna forma no se desarrollan en semanas ni en meses, ¿vale? Pero en periodos de tiempo largos, niños que habían estado expuestos a pues entre 300 y 400 nanoteslas, ¿vale? Duplicaban y hasta triplicaban la incidencia de desarrollar leucemia infantil, ¿vale? Entonces, pues bueno, son cosas que no deberían de estar o deberían de estar apantalladas, pero que aquí en Valencia tengo un caso de un local que se ha apantallado porque hay materiales en un local comercial para un negocio y ellos han apantallado, pero lo debería de apantallar la compañía, realmente. Es súper interesante compartir todo esto porque son medidas súper económicas y que te ahorran mucho. Más cuando eres consciente de esto, y hay otras personas que no lo son, pero al final se hacen electrosensibles y acaban sí o sí notándolo. Pero yo esta mañana, por ejemplo, estaba haciendo unas pruebas y no tenía el teclado que suelo utilizar externo, notaba un hormigueo.
en la yema de mis dedos por tocar el teclado de mi ordenador portátil. ¿Sabéis qué niveles se miden aquí? En cualquier teclado de ordenador. Más de 2000 nanoteslas, fácil. Cuando 400, evidentemente en exposición prolongada, ya tienen una repercusión en la sangre muy notable. Entonces, os lo comentaba porque simplemente en un ordenador, poniendo lo que yo llevo utilizando desde hace años, un teclado a 40 o 50 centímetros de todos los motores que mueven el sistema y un ratón también alámbrico, tiene que ser con cable. Te ahorras ese tipo de exposición. ¿Y qué te cuesta? 10 euros si tiras por lo bajo un teclado y un par de euros el ratón. Son medidas tan baratas, deberíamos de conocerlos todos y se debería de decir en el cole, pero bueno, ahí vamos. La medición de los campos magnéticos alternos la realizamos con este tipo de instrumental. Los valores biológicos de referencia, bueno, pues 500 nanoteslas ya sería un nivel crítico para un dormitorio. El reto sería bajar de 100, incluso bajar de 20. O sea, idealmente estaríamos bien con menos de 20. A partir de 50 ya, si podemos controlarlo, mucho mejor, ¿vale? Porque a partir de 100 ya es evidente que va a existir una perturbación. Materiales para pantallar existen, pero no se suele hacer porque en este caso sí que son caros este tipo de materiales, y por otra parte es que la mayor parte de los problemas que tenemos, simplemente con alejarnos de la fuente ya eliminamos el problema. Un campo llega hasta aquí, otro te llegará hasta aquí, es alejarte, ¿vale? Es como suelo decir cuando voy a las casas, estás midiendo un sitio también, aparte del dormitorio, muy interesante a nivel de campos magnéticos, la cocina, el horno, la placa de inducción, la campana extractora, el horno de microondas. Al final, si tú tienes este concepto establecido y lo sabes, tú estás con tu pareja en la cocina y tú puedes estar cocinando en la placa, pero si tú sabes esto, tú te alejas. Estás a 1 metro, a 2 y tienes la misma conversación que podrías tener a 20 centímetros de la placa funcionando y estando expuesto. Entonces, es simplemente higiene, o sea, no es ni obsesionarte ni tomar medidas tal, es simplemente si tú tienes aquí un fuego y te estás quemando, tú te alejas. La historia es que esto no lo notamos, no tenemos sensores para notarlo, entonces, pues bueno, simplemente sabiéndolo ya sabes las distancias y ya está. Pues bueno, como digo, aquí sí que hemos tenido algunos trabajos de confinar con material especial todo lo que es el trenzado que pasa por la fachada de la casa, ¿vale? Porque ya los centros de transformación y todo esto, aparte de que deberías de tener un permiso que normalmente no te lo dan, pues a nivel económico, al no ser que sea como en este caso aquí en Valencia una empresa que, bueno, invertir ese dinero en ese apantallamiento no les supone como a una persona en una vivienda, pues bueno. Y luego ya un poco pasamos, y ya por último sería el último factor que vamos a comentar, los campos electromagnéticos de altas frecuencias, lo más conocido, las ondas electromagnéticas. Pongo aquí este aparato porque los que me conocéis siempre sabéis que he dicho que es el peor enemigo que hemos podido, o el que lo haya hecho, dejar entrar a nuestro hogar, de lejos. Yo cuando voy a casas a medir, muchas veces el problema viene de redes de teléfonos inalámbricos DEC. Es ese típico... Ahora ya cada vez está más en desuso porque pues una pareja joven se va a vivir, se independiza, y hoy en día no te pones teléfono fijo ya, prácticamente, pero todos los que quedan están ahí. Entonces sigue habiendo muchos. ¿Qué pasa? Que la base de este tipo de terminales está emitiendo, ¿vale?, un campo electromagnético bastante potente que barre toda tu casa, pero también la de arriba, la de abajo. Aunque esté cargando, aunque tú tengas en la base el propio terminal, esa base está por defecto consumiendo otra vez energía las 24 horas del día y emitiendo pues, un problema evidente. Aquí simplemente, fijaos qué barato, qué fácil es pasar al cable. ¿Cómo teníamos hace unas cuantas décadas el teléfono fijo? ¿O cómo lo seguimos teniendo muchos? Con cable. 20 euros de inversión, ya está. Es que no hay más. Que queremos tener uno inalámbrico, hay también modelos de baja radiación y que no emiten cuando no telefoneas. Interesante también, sobre todo para muchas personas regalan al vecino, oye, te regalo un teléfono de baja radiación, yo me quito el problema, no tengo que apantallar y encima a ti te quito más problema todavía.
Es cosas, pues ya digo, muy interesantes. El router Wi-Fi. Yo, por ejemplo, en mi casa nunca he tenido router, red de Wi-Fi, ¿vale? Siempre el router lo he tenido la función de Wi-Fi inhabilitada. De hecho, siempre comento, este ordenador ahora ya tiene 4 o 5 años. Me lo compré y nunca lo he conectado a internet por Wi-Fi. Y quizá me lo dieron con un error, pero yo no me enteré nunca. Nunca me ha hecho falta. Tengo aquí una entrada de RJ45, cable de red, ya está. Y a volar. Va más rápido, no emites, no consumes energía extra y, por supuesto, en este caso este dispositivo, en modo avión, con el simbolito del avión, no está emitiendo, no está buscando redes y en mi casa no hay contaminación, ¿vale? Es súper sencillo, es saberlo. Incluso que sepáis que hoy en día, yo, por ejemplo, el WhatsApp lo tengo en una tableta cableada y hay smartphones, muchos, que se pueden cablear. O sea, es que el abanico de posibilidades es espectacular y no lo conocemos. Un smartphone hoy en día, o sea, tú llegas a casa y puedes ponerlo en modo avión, conectarlo con un adaptador de RJ45 de cable de red a micro USB tipo C, como si lo estuvieras cargando, le metes los datos a través de cable de tu router Wi-Fi inhabilitado y tú puedes hacer una videoconferencia por Skype. Una llamada, el Telegram, el WhatsApp, lo que quieras. Es que, ¿y si me llaman al móvil, una llamada de voz? Tú haces un desvío de llamadas al teléfono fijo. Es decir, todo es posible para estar mega conectado, libre de radiaciones. O sea, que lo sepáis, es simplemente, como digo, conocer todas las variables que tenemos, ¿vale? Pues las tablets lo mismo, como digo, si están cableadas mejor, los ordenadores. Ojo con los vigila bebés, porque esto es un problema bastante importante. O sea, el problema del Wi-Fi es que emite a una frecuencia biológicamente crítica, 2450 MHz. ¿Sabéis cuál es la frecuencia de la molécula del agua? 2450 MHz. ¿Sabéis qué frecuencia utiliza, el que lo tenga, el horno de microondas de la cocina de casa? 2450 MHz, para entrar, hacer vibrar esas moléculas de agua y calentar el alimento. El problema que es que nosotros somos 70% agua. Claro, la pregunta que yo en su día le hice a varias personalidades, entre ellas a Ceferino Maestu, que es una persona bastante conocida en este ámbito, es, Ceferino, ¿por qué han utilizado la frecuencia de 2450 MHz cuando podían haber puesto cualquier otra? Mejor no os digo la respuesta. A mí me dijo, ¿y tú qué crees? Para mí me respondió bien. Os lo decía porque este aparatito emite a 2450 MHz y está a 40 centímetros o a 30 de la cabeza de un bebé. Entonces, todo esto, ojito cuando o no hace falta ser padres o tenemos un familiar que sabemos que está utilizando esto, por lo menos advertir, ¿vale? Y el móvil ahora comentaremos un poco. Externamente también hay problemas porque muchas frecuencias penetran muy fácilmente la tabiquería, el vidrio, ¿vale? Entonces, lo más conocido, antenas de telefonía móvil, 2G, 3G, 4G, ahora la implementación del 5G, que bueno, ya está en pañales todavía, por suerte, pero por desgracia, pues bueno, poco a poco va ganando terreno y se van viendo cada vez más lóbulos 5G, ¿no? Esto es un poco la representación de una antena de telefonía móvil, la energía que emana un lóbulo, ¿vale? Esto es la energía que no vemos, no sentimos, pero está ahí, se puede medir, ¿vale? Y hay otros tipos también de radioenlaces, pues otro tipo de conexiones a internet como el WiMAX, bueno, un montón de tecnología que bueno, podemos tener más o menos cerca de casa. Sobre todo es la lejanía lo que más nos va a proteger, pero también el estar en la zona de sombra de esas antenas. Es decir, si yo salgo al balcón de casa y no veo las antenas, probablemente el edificio de enfrente pues me esté protegiendo, ¿vale? Aunque luego quizá el vecino de arriba tenga algo, o el de abajo, o los de los laterales, pero a nivel exterior, sobre todo si tú lo ves desde la ventana,
pues va a ser bastante evidente que puedas tener problemas. No en todos los casos, hay veces que lo ves y por lo que sea el lóbulo está dirigido en otra orientación y no te llega potente y dentro no tienes un problema grave, o sea, es que hay de todo, ¿eh? Bueno, un poco también comentar la telefonía móvil y la relación con la salud. Al final, en estas dos imágenes realizadas con una cámara termográfica se ve claro el único efecto reconocido a nivel oficial, que es el efecto térmico, ¿no? El cómo la materia se calienta pues, 0,9 grados en una exposición pues, de 15 minutos, como ha hecho este señor, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos pues, el índice de penetración que tiene en el cráneo de un cerebro, de una cabeza de un niño de 5 años. Claro, el cerebro está en desarrollo, las partes son más acuosas, el cráneo es muy delgado y la penetración es bastante evidente, pero ojo que en un adulto también sigue siendo importante, y aquí un poco vemos una repercusión clara. Yo, por suerte o por desgracia, me ha tocado conocer, y digo por suerte, y poder ayudar a múltiples personas con cáncer cerebral, ¿no? Siempre la pregunta es la misma: ¿de qué lado has estado utilizando tu teléfono móvil y cómo? Bueno, pues me lo he estado apoyando a la oreja, no sabía nada, y sí, en la oreja derecha el cáncer lo tengo aquí, 95%, es decir, casualidades, no sé. Entonces el tema es saber un poco que la densidad de potencia de los campos electromagnéticos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una fuente aquí, de emisor, ¿vale?, de microondas, y yo con un analizador a 1 metro hago una medición, obtendré un valor X, pero a doble distancia, a 2 metros, no voy a medir la mitad, sino 4 veces menos. La reducción es cuadrática. Si mido a 4 metros, obtendré 16 veces menos que el primer punto. Si mido a 8 metros del primer punto, ya obtendré 64 veces menos de radiación comparado con el primer punto. Claro, tú eso te lo traduces a centímetros, a separación del móvil de la oreja, y ves que hay un mundo entre hablar así o incluso mejor ponerlo en la mesa, medio metro, ¿vale? Ojo, vamos a tener mucha radiación. Pensad que esa radiación tiene que llegar a la estación de telefonía móvil más cercana de nuestra compañía, en nuestro barrio, en nuestro entorno. Tiene que a veces llegar a kilómetros, atravesar paredes, muros. Nosotros estamos ahí, pero como digo, la reducción es bestial, has bajado miles de veces esa radiación, ¿no? Entonces, una forma gratuita, y que hoy en día casi todos con los móviles que se suelen tener podemos hacer, es, y seguro que muchos ya lo hacéis, utilizar el altavoz, ¿vale? Una llamada que sepáis que os vais a enrollar, va a ser larga tal, o aunque sea corta, el altavoz, y lo alejas y hablas. Y ya quieras o no, minimizas, que es a lo que vamos, ¿no? Claro, en la vida cotidiana, en el trabajo, en el bus, en la calle, en un comercio, muchas veces no quieres que escuchen lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Entonces, de ahí un poco que muchas personas empezaron a utilizar auriculares convencionales. Tú te pones los auriculares, escuchas y hablas y ya está. ¿Qué encontramos? Que los auriculares convencionales, ahora os los voy a pasar para que lo veáis. Claro, se vio que os lo pasaré porque de aquí no lo vais a ver. Claro, dentro de esto es un auricular convencional, ¿vale? Tipo los de Renfe o los que podéis tener. El imán del altavoz lo lleva aquí y tú te lo metes al tímpano, literalmente. Pero ese imán está generando un campo magnético estático, ¿vale?, que interacciona con las células de esa parte del cerebro, ¿vale? En exposiciones largas, sabemos, es muy importante porque puedes llegar a sufrir una despolarización celular, ¿vale? Entonces, todo lo que sea imanes, campos magnéticos potentes, como esto, a muy poca distancia, son cosas a evitar. Entonces, lo voy a pasar para que veáis cómo el norte geomagnético está para allá, pero yo hago lo que quiero cuando esto se lo pongo encima, le doy vueltas. Le doy vueltas. Es mucho más potente este campo que el que nos llega del núcleo de la Tierra e interacciona con nuestras células. Podéis hacer vosotros la prueba. Entonces, ¿por qué digo todo esto si siempre me gusta dar soluciones? Pues porque la hay, y hay una muy buena y económica, y es esta: auriculares antirradiación o de tubos de aire. O sea,
se inventó, esto es un invento que a mí me encantó. Los primeros que compré se los regalé a mi mujer, porque no habla mucho por teléfono, pero sí que, bueno, se va a andar y tal, se pone la radio, ¿vale? Ella iba con los auriculares. Claro, yo me entero de esto, ¿vale? No quiero que lleves esto, mejor lleva estos otros. Gran diferencia con estos, comparado con los convencionales. Ahora el altavoz está aquí. Estos altavoces llevan el altavoz a la altura del pecho, ya no te lo metes al tímpano. Estos van muy bien porque tienen esta curvita de aquí, simplemente te lo sujetas, puedes hacer footing, correr, lo que quieras, deporte, no se caen, te lo pones, el altavoz queda a esta altura, ¿vale? Estás evitando la inducción del campo magnético en tu cerebro, pero además también se evidenció que el móvil emite frecuencias electromagnéticas y parte de las frecuencias por longitud de onda con el cable metálico desde la clavija jack hasta tu tímpano entran en resonancia y te las inyectan al cerebro a través de este cable. Estos auriculares de un tiro matas dos pájaros porque a partir de aquí no puede subir nada. Simplemente aquí hay un tubo de aire, no hay nada. Lo único que suben son ondas acústicas inocuas para la salud, pero no hay un conductor eléctrico que comunique esas ondas electromagnéticas hasta nuestro cerebro. Entonces lo mismo, hemos traído unos pocos por si queréis comprar o para regalar y además son muy económicos. Seguimos. Bueno, estamos con el tema del dormitorio, vital, por favor, para dormir, como mínimo el móvil en modo avión, como mínimo. Lo mejor, apagarlo. Claro, yo por ejemplo he estado haciendo charlas en colegios e institutos para plataformas como Escuelas sin Wi-Fi durante varios años y me acuerdo que en muchas clases hacía la pregunta a los chavales, pues de hasta 16 años, 12, depende de, a veces incluso muchos más jóvenes, y preguntabas, que levante la mano quien se deja el móvil dentro del dormitorio. Unanimidad, todos. Que levante la mano quien no lo pone en modo avión. Aquello no sabía ni lo que era. Vale. Gracias. Yo ya lo hago desde que me dijiste el año pasado. Aquello no sabía ni lo que era. Que levante la mano quien deja el móvil con datos. Muchos. Tremendo. En la mesita, bastantes. Debajo de la almohada. No me acuerdo los que conté. Hasta la profesora levantó la mano. Entonces, claro, es lo que estamos diciendo. Por la noche el móvil off, porque nuestro cuerpo está off. Está regenerándose, no estamos disponibles. Llamadas de emergencia o tal, lo mejor, un teléfono fijo y si suena lo vamos a... Sí. Seguimos, si no se va el tiempo. Bueno, un poco aquí en esta imagen ver cómo ha evolucionado, ¿no?, el tema de las generaciones de telefonía móvil. Pasamos pues desde la 1G, ¿no?, el 2G, 3G, actualmente estamos con el 3, 4G, y llega, como hemos comentado un poco, pues el 5G, ¿no?, el despliegue masivo de 5G en todas sus frecuencias. Claro, ¿qué hay de alguna forma de diferente a otras generaciones en cuanto al 5G? Si lo comparamos, por ejemplo, al 4G, que es lo más cercano. Bueno, pues que, por ejemplo, la latencia va a bajar mucho, nos lo venden todo muy bonito, ¿no? Pues te vas a poder descargar una película en clac, va a ir todo muy rápido, pero sabemos a día de hoy que hay efectos particularmente ya conocidos e investigados, por ejemplo, que a ciertas frecuencias ocurren a nivel biológico. Uno, muy conocido, es, y de hecho se considera un arma biológica y además algunos grupos antidisturbios en Estados Unidos y tal llegan a utilizarla en algunas ocasiones. ¿Os acordáis en los incidentes en Cataluña con la tanqueta, cuando la sacaron y tal? Pues ese tipo de cañón está, pero en vez de con un cañón de agua, con un cañón, con una antena que emite frecuencias que se van a utilizar en 5G. ¿Por qué? Porque esa onda milimétrica entra en resonancia con
nuestra piel, con los poros de nuestra piel, porque cada poro de nuestra piel, y recordar que el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel, tiene un conducto de forma helicoidal, que esa helicoidal tiene la misma longitud de onda que esa microonda de onda nanométrica. Otra vez lo del tema del horno de microondas y frecuencias resonantes. Claro, cuando esa tanqueta te enfoca y te mete ese cañón, ese haz de microondas, hay vídeos en internet, si queréis ver en YouTube, la gente sale corriendo, te arde la piel. Entonces, está claro, ¿no?, que hay efectos. Otra, por ejemplo, muy conocida ya hoy en día, la frecuencia de 60 gigas hace generar una pérdida significativa de oxígeno en el aire. O sea, es que eso es así. Entonces, a partir de ahí hay unas diferencias muy notables, ¿no?, con lo que hoy ya tenemos, que para muchos es más que suficiente. Pero bueno, la industria al final es un consume y renueva y consume más y gasta. Bueno, las microondas, radiofrecuencias, las medimos con este tipo de instrumental, pues equipos de banda ancha, analizadores de espectro, etcétera. Los valores biológicos de referencia, esto se mide en microvatios por metro cuadrado. Lo ideal, estos siempre son valores para dormitorio, ¿vale?, que nos da la SBM. Bueno, pues estos valores de aquí serían un poco los límites para un dormitorio, ¿vale? Esos 10 microvatios metro cuadrado serían el umbral a partir del cual sí o sí empezar a mejorar, ¿vale? Incluso muchas personas electrosensibles 0,1 ya lo notan, tienen que estar por debajo de... Y bueno, pues hay personas que están bien de salud y toleran un poquito más de esos 10, pero un poco el valor azul sería el valor límite. ¿Qué medimos en las casas? Es muy variable. Hay casas que no tienen nada, por suerte, o por estar en el campo, o porque no te han tocado vecinos con este tipo de tecnologías y tú ya estás concienciado y no has metido a tu casa nada. Y hay otras que 1000 microvatios sería el valor extremo, y hay casas, pues yo he llegado a medir... para que os hagáis una idea, por ejemplo, este equipo, mide hasta 200.000 microvatios metro cuadrado. Eso yo lo he medido, he tenido a veces la oportunidad en azoteas de edificios donde están los monstruos estos con los mástiles y las antenas 3G, 4G, ponerte a 5 metros del lóbulo y medir, y sacar de rango, fuera de rango, el equipo, a 5 metros, 5 o 8 metros. Esos mismos niveles, con un móvil con los datos en la mesita o incluso un teléfono inalámbrico, son bastante parecidos. ¿Por qué? Porque estos otros dispositivos emiten a menor intensidad, pero como están tan cerca, o un móvil conectado, o sea, puesto en la oreja directamente, los niveles son bestiales, prácticamente comparables con eso. Entonces un poco es, ya digo, analizar, y luego dentro de lo que haya, ver sobre todo lo externo, qué podemos hacer, ¿vale? Porque con lo externo hay bastantes formas para minimizar. O sea, la parte más permeable siempre son los vidrios, ¿vale? El vidrio es un material bastante permeable a las microondas y a las radiofrecuencias. ¿Qué se hace aquí? Lo más habitual es una cortina que si aumentamos, hacemos un aumento de imagen, de 400 aumentos, vemos que ese algodón está trenzado por un microfilamento metálico, ¿vale?, de cobre bañado en plata, que en forma de cuadrícula, como es un metal, hace rebotar esa radiación. Entonces tú pones la cortina por dentro de tu casa y rebotas lo que quería entrar, ¿vale? Es una forma muy fácil. Hay fieltros para vidrios, hay vidrios bajo emisivos, se puede poner una mosquitera, pero tiene que ser el material de la mosquitera metálico, con también lo que es el marco metálico. Hay un sinfín de opciones, y luego cuando tenemos radiación por una pared, ya sea de una fuente externa o externa de nuestro hogar, pero interna del edificio, caso típico, el vecino, bueno, o fijaos el caso que os voy a poner, uno hace muy poquito,
Fijaos, el dormitorio de un niño, justo la pared contigua, el comedor, ¿vale? De la misma casa, ¿eh? El router wifi a esta altura. Y el niño, que todavía no había estrenado la habitación, tiene 2 añitos, iba a dormir aquí. Ellos desconocían que el router había que apagarlo o se podía desconectar, tal. Claro, si eso es el vecino y no te lo quiere quitar, ¿cómo solucionas el tema para poder seguir durmiendo aquí? Pues a través de este tipo de apantallamientos, con pintura, en este caso una pintura con carbono y también grafito. El grafito hace de espejo a las microondas, las rebota. Incluso si son niveles muy elevados, como ocurriría aquí, pues hay unos fieltros adhesibles que luego pones un papel pintado encima y rebotas muy bien. Yo he tenido dormitorios de sacar el equipo fuera de rango, más de 200.000. En Alhama de Murcia, un señor, más de 200.000, se ha quedado en 10 microvatios con solo lo que es el paño de la pared contiguo al vecino, un fieltro y luego un papel pintado estético encima. De un dormitorio me llamó, es que no puedo dormir y me gusta este dormitorio. No me extraña, a la misma altura, a la misma distancia, en este caso era un wifi del vecino. Ya digo, de más de 200.000 a 10 microvatios, es un espejo. Lo ideal es solucionar el problema desde el vecino, pero claro, muchas veces informas y hay quien entiende esto y quien no, y al final uno se tiene que proteger. Que sepáis que opciones hay muchas. Otra vez lo de la toma de tierra, porque es importante. De aquí lo mismo, quitas un problema, pero también quitarías el campo eléctrico. Es decir, que muchas veces ese apantallamiento te soluciona 2 problemas. Un poco aquí en esta gráfica, ya para terminar, veis, bueno, pues la interacción que tienen las ondas electromagnéticas con determinados procesos, ¿no? Pues de enfermedades o de sintomatología, porque al final, fijaos que el cuerpo es sabio y te da una primera señal: dolor de cabeza, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, pérdida de memoria. ¿Quién no tiene de eso? Mucha gente, pero además, ¿quién no tiene en su familia alguna persona con enfermedades degenerativas, tumor cerebral, cáncer o leucemia? Así está la sociedad. ¿Por qué? Porque la exposición a corto plazo nos da unos síntomas. Tu cerebro, tu cuerpo te dice: hey, hay algo mal ahí ambientalmente, analízalo, compruébalo, ve que estás haciendo mal. Si no haces nada al final, pues con el tiempo. A mí me gustaría un poco hacer esta charla un poco diferente, y como no se pueden por tiempo tocar todos estos temas que podemos... Bueno, un poco que sepáis que los estudios que hacemos los hacemos un poco a la medida de cada solicitante. Es decir, hay personas que quieren un estudio básico de campos electromagnéticos. Bueno, pues mídeme un poco campos eléctricos, campos electromagnéticos de altas frecuencias, porque tengo una antena ahí, y me mides por si acaso los campos magnéticos de esa línea de alta tensión. Y bueno, pues se hace un estudio básico. Hay otras personas pues que un estudio de geobiología, o otras personas, hazme un estudio completo con calidad del aire. Sepáis que nos adaptamos a cada solicitante y bueno, se puede hacer también por estancias para abaratar costos. Y un poco lo que os decía, por no comentar todo, os dejo un poco la oportunidad, si os han quedado dudas o tenéis un poco curiosidad de tocar algún otro tema, pues simplemente que preguntéis y podemos, ya para terminar, pues comentar algún otro tema. Si pues lo dejamos aquí. Bueno, simplemente comentaros un poquito, podéis visitar, tenemos un canal de YouTube, ¿vale?, en el cual hay algunas conferencias y algunos documentales muy interesantes, y también, bueno, os podéis suscribir a canales como el de Telegram, ¿vale? Simplemente poniendo biohabitabilidad ya lo encontráis todo. Y nada, un cordial saludo a todos y muchas gracias por vuestra asistencia.